Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos en la sesión académica virtual en Internet? Mi nombre es el doctor Iván Romerico González y actualmente me encuentro coordinando la sesión académica virtual de la Sociedad Mexicana de Oncología. Les quiero dar una bienvenida y hablarles acerca del tema que vamos a comentar en unos momentos, que se llama Expandiendo la inmunoncología hacia escenarios cada vez más tempranos en cáncer de pulmón de células no pequeñas, ¿no? Estos son mis disclosures, mis conflictos de interés y de primera mano quisiera sobre todo a todos los pacientes familiares que han tenido esta terrible enfermedad del COVID-19, nuestra simpatía y admiración a los trabajadores de la salud que luchan contra esta grave enfermedad. Y gracias a todos los miembros y los directivos de la ESMEO por continuar con la educación médica continua durante esta contingencia, ¿no? Muchas gracias también a los co-chairs que están actualmente conmigo en esta sesión. Y quiero hablarles primero de cuál es el role model, lo que estás buscando en un paciente, cuál es tu razón para darle un beneficio a largo plazo a tu paciente. Y a continuación les voy a presentar un caso clínico simplemente para ejemplificar lo difícil, lo complejo que es esta situación. Es un caso clínico de un hombre de 66 años de edad con un índice tabáquico de 30, ¿no? Que inició en mayo del 2019 con tos seca, disnea y ataque al estado general. Actualmente tiene un buen estado funcional con un ECOG de 1 y en un PET, así como una radiografía de tórax, se documenta una masa pulmonar izquierda 0.6 por 8.5 centímetros, con adenopatías voluminosas y mediastinales, y una broncoscopía con una biopsia positiva para un carcinoma epidermoide sin enfermedad a distancia en cerebro. Este paciente por nuestro grupo multidisciplinario fue catalogado como un estadio 3B, un T4N2, M0 y este caso clínico continuará para que vean ustedes lo que hicimos con este pacientito. Sin embargo, esto es un caso de la vida real que les invito a conocer, ¿no? Sabemos actualmente que el cáncer de pulmón representa el primer lugar de incidencia y mortalidad en el mundo, según el GloboCan, con 1.8 millones de muertes, y que lamentablemente estos pacientes, desde el punto de vista de frecuencia de diagnósticos, los encontramos de manera tardía, ¿no? La gran mayoría, el 80% de las veces inclusive, en etapa 3 y 4. 30% de estos pacientes en etapa 3 son pacientes potencialmente curables que hay que buscar eso, no buscar ese objetivo, ya que muchas de las veces se tratan con enfermedad avanzada, ¿no? Es muy importante decir que si tú tienes un diagnóstico adecuado, tienes un tratamiento adecuado y eso al final del día resulta en una mejora de sobrevida global y sobrevida leve progresión, que en un paciente pues es valiosísimo, ¿no? Y para esto, pues, necesitamos un equipo multidisciplinario. El día de hoy nos encontramos un par de oncólogos médicos, una radiooncóloga, que les vamos a ayudar un poquito a caminar a través del mejor manejo multidisciplinario de estos pacientes, que son pacientes complejos, en donde requerimos al radiooncólogo, al neumólogo, al patólogo, al radioterapeuta, ¿no? Y a un nutriólogo, etcétera, a un grupo extenso de expertos en donde lo único que buscamos es beneficio para el paciente, ¿no? Esto nos trae como descripción general el paradigma actual del cáncer de pulmón, en que cada vez conocemos más su biología molecular, cada vez más estamos más cerca de beneficiar a los pacientes con mayor sobrevida global, y esto lo hemos logrado en estadio 3. En estadio 3 actualmente el estándar de tratamiento es la quimioradioterapia concurrente y con inmunoterapia de consolidación, que implica a este grupo multidisciplinario. Aquí, para empezar, les muestro la agenda, en donde primero el doctor Roberto Iván Sánchez Reyes nos va a hablar acerca de las diferencias clínicas entre el bloqueo PD1, PDL1, diferencias en toxicidad y efectividad clínica, desde el punto de vista estructural, la eficiencia diferencial entre toxicidad y los resultados del metaanálisis. Posteriormente, la doctora Mónica Blake Cerda nos hablará, radiooncóloga del Hospital de Médica Sur, nos hablará acerca del uso racional del durvalumab, ¿no? En esquemas de quimio-radioterapia concomitante, cuál es la relación entre la radioterapia y la expresión de PDL1 y el efecto abscopal. Y por supuesto, al final me tocará hablar acerca del contexto clínico de los pacientes en etapa 3, el estudio Pacific, y hablar de algunas perspectivas futuras. Y en conjunto haremos algunas conclusiones. Le cedo la palabra al doctor Roberto Iván Sánchez Reyes para que él a continuación hable acerca de este tema tan relevante en oncología médica, ¿no? Por favor, doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y es una gran oportunidad para mí estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar de las diferencias clínicas entre PD1 y PDL1. Como ya mencionó el doctor Marico, más o menos la agenda va a ser de manera inicial los cambios estructurales, las diferencias, eficacia y seguridad.
Bueno, como todos bien sabemos, la evasión de la respuesta inmunológica es uno de los signos distintivos del cáncer en general. Partiendo de esta idea y del estudio que se ha hecho del microambiente tumoral y de la regulación inmunológica a nivel tumoral, se han hecho varios avances terapéuticos importantes. En este esquema les muestro rápidamente los elementos de la respuesta inmune antitumoral. Vamos a ver que el sitio inicial del comienzo de la respuesta inmune tumoral se da a cabo entre una interacción entre la célula preceptora de antígeno y la célula CD4, esto a nivel de un ganglio linfático. Esta fase en general se conoce como fase de activación o de priming. Básicamente, la señal inicial es una interacción entre el complejo mayor de histocompatibilidad en la célula preceptora de antígeno con el receptor de la célula T. Esta en la célula T que todavía es virgen a algún reto antigénico y que se encuentra en el ganglio linfático. Como bien sabemos, esta señal no es la única que inicia la respuesta inmune antitumoral, sino que también participan una serie de elementos de señales coestimuladoras o coinhibitorias que van a modular esta respuesta inmunológica. Cuando la célula presentada de antígeno ya presenta un antígeno de la célula tumoral como tal, la célula T se va a activar. Esto va a favorecer que tenga una mayor replicación, que libere algunas interleucinas importantes como el interferón gamma y la interleucina 2, lo que van a condicionar una mayor replicación de la misma y una activación dirigida contra un antígeno en particular. Algo importante también es que el mismo interferón va a ser el que de manera constitutiva va a favorecer la expresión de PDL1 a nivel de las células tumorales o de otras células hematopoyéticas para tratar de modular la respuesta inmunológica. Aquí en este esquema vemos claramente que la participación de PD1 y de PDL1 va a ser sobre todo a nivel de la fase efectora o periférica de la respuesta inmune antitumoral. En este esquema, más o menos si explicamos un poquito más las interacciones entre PD1 y PDL1, sabemos que PD1, aquí señalado, es una proteína transmembranal que se expresa de manera predominante en los linfocitos T activados. Va a tener una interacción con PDL1 y PDL2, que son sus ligandos. PDL1, como les comenté previamente, es una proteína que se expresa de manera inducible por interferón gamma principalmente, aunque va a haber algunas células tumorales de algunos subtipos que ya conocemos, como cáncer de pulmón, melanoma, cáncer renal, que pueden expresar PDL1 de manera constitutiva por otros mecanismos oncogénicos diferentes del interferón gamma. Algo importante también es que no solo se bloquea la interacción con PDL1, sino también PD1 interacciona con PDL2, y vamos a ver que este biomarcador también se expresa de manera constitutiva, tanto en células hematopoyéticas como en algunos epitelios del organismo, lo que va a tener un papel importante en la regulación de la tolerancia inmunológica. Sabemos que los inhibidores de PD1 van a actuar directamente sobre el PD1 que se encuentra en el linfocito T, y los inhibidores de PDL1 van a actuar directamente sobre el PDL1, que es el ligando que se encuentra en la célula tumoral o en varias células del sistema hematopoyético. Algo también importante es que al bloquear nosotros directamente PD1 a nivel del ligando, a nivel del linfocito T, vamos a también bloquear la interacción con PDL2, que no solo juega un papel importante en la tolerancia del sistema inmunológico durante la respuesta inmune, sino que también tiene un papel muy importante en la tolerancia respiratoria. De hecho, hay algunos estudios que han valorado las funciones de PDL2 en modelos preclínicos, y se ve aquí en este esquema claramente que PDL2 interacciona con una molécula RGMB, que es de las familia de las proteínas morfogénicas óseas, en donde se ve que estos dos son dos componentes muy importantes de la respuesta, de la inducción de la tolerancia inmune, sobre todo a nivel pulmonar. PDL2 y RGMB se expresan sobre todo a nivel de los macrófagos alveolares y del epitelio alveolar pulmonar. Esto pudiera explicar por qué nosotros cuando usamos inhibidor de PD1 y bloqueamos la interacción con PDL2, también pudiera aumentar el riesgo de alguna reacción inflamatoria a nivel del pulmón, que vamos a ver más adelante la evidencia clínica que hay para sostener esto. Ahora, algunas de las funciones más importantes de la interacción de PD1 y PDL1 es la inducción de células T reguladoras, que sabemos que son inmunosupresoras, la producción de la interleucina 10, que también tiene un papel inmunosupresor, la anergia de las células T, que las impide ya activarse con un estímulo antigénico, el agotamiento y la apoptosis de la célula T, y la supresión de las células dendríticas y de otras células presentadoras de antígeno, lo que va a favorecer el escape de la respuesta inmunológica hacia los tumores. Aquí, presento una ilustración donde se muestran los inhibidores de PD1 y de PD1 que contamos disponibles en el mercado. De PD1 sabemos que es nivolumab y pembrolizumab, y de PDL1 es atezolizumab, durvalumab y avelumab. Los SSL4 también es un tema muy importante, pero no me voy a enfocar particularmente a eso en general. Los anticuerpos anti-PD1, que son nivolumab, pembrolizumab y recientemente semiplimab, que está aprobado para carcinoma epidermoide de piel, tiene una estructura de IgG4. Si comparamos con anti-PDL1, que es el atezolizumab, el durvalumab y el avelumab, que pudiéramos pensar que tiene una inhibición más selectiva, vamos a ver que curiosamente su isotipo es un IgG1.
Esto es importante porque, en este esquema les puedo representar cómo es la estructura general de un anticuerpo. Sabemos que tiene una región variable, que es la que va a reconocer el antígeno, la región cristalizable, que va a ser constante en todo el anticuerpo, y que va a ser la que será reconocida por las células del sistema inmune como los natural killers para iniciar algunas reacciones inmunogénicas como la citoxemia por anticuerpos. Entonces, generalmente los anticuerpos que usamos como blancos terapéuticos monoclonales van a ser de IgG. De eso lo más importante son los IgG1 y los IgG4. IgG4 recordemos que son los inhibidores de PD1, IgG1 los inhibidores de PDL1. Algo también importante es que los IgG1 en particular, en esta región cristalizable, que es la porción constante, donde se une, es reconocido por otras células del sistema inmunológico, es muy importante para la activación de la citotoxicidad por anticuerpos y por complemento. En algunos otros tratamientos oncológicos muy efectivos, como el trastuzumab o el cetuximab, la acción de IgG1 de citoxemia por anticuerpos como un papel muy importante en la efectividad de estas moléculas. Sin embargo, para inhibidores de PD1 y de PDL1, la función es distinta, porque aquí sabemos que el blanco terapéutico, el blanco del trastuzumab o del cetuximab son las células tumorales como tal. Para IgG4 son el PD1 y el PDL1, que no solo se encuentran en células tumorales, sino el PD1 se encuentra en linfocitos T citotóxicos y activados. Entonces, cuando nosotros, si tuviéramos esta reacción de citoxemia por anticuerpos, lo que vamos a ocasionar es que vamos a depletar las poblaciones de linfocitos T que ya están activados. Por lo tanto, lo que queremos con un inhibidor dirigido a una molécula que está sobre el linfocito activado, que es el que media la respuesta inmune antitumoral, es evitar esta reacción para evitar la depresión de la población linfocitaria. Por lo tanto, los IgG4 no tienen esta propiedad de citotoxicidad mediada por anticuerpos, a diferencia de los IgG1, que eso sí la tienen, como el trastuzumab o el cetuximab. Algo importante es que básicamente entre los anticuerpos de IgG, entre las diferentes subclases, la única diferencia particular más importante va a ser a nivel de la región cristalizable, que es lo que les comentaba, que le puede dar a un anticuerpo o no, la propiedad de que tenga o no citoxemia mediada por anticuerpos o por complemento. En IgG1 clásicamente es la subclase que más eficaz es para este medio y la IG4 no lo presenta. Por lo tanto, ahí vemos por qué es importante que un anticuerpo dirigido contra PD1 que está en el linfocito, que vaya dirigido al linfocito, no tenga esta citotoxicidad mediada por anticuerpos. Ahora, otra cosa importante, es que los inhibidores de PD1 también se ha visto en algunos modelos preclínicos, particularmente murinos, que cuando nosotros ponemos una fracción cristalizable o una porción FC que sea activa, puede disminuir un poco incluso la efectividad de la respuesta inmune antitumoral, cosa contraria a los inhibidores de PD1 que requieren una fracción cristalizable como la de la IgG1 para que puedan llevar a cabo su efecto antitumoral de manera más eficiente. Algo también importante es que sabemos que la bloqueo de señal inhibitoria de PD1 y de PDL1 va a ser la acción más importante de los inhibidores de PD1. Sin embargo, para los inhibidores de PDL1 recordemos que el microambiente tumoral también tiene células inmunes como células supresores mieloides, linfocitos T supresores que también expresan PDL1. Entonces, teóricamente los anti-PDL1 pudieran no solo ser efectivos contra la célula tumoral directamente, sino también contra células supresoras mieloides o células T reguladoras que pudieran también inhibir la respuesta inmunológica. Esto es importante, que son modelos preclínicos y es la teoría por la cual se diseñan los anticuerpos. Sin embargo, no siempre lo que planeamos de manera preclínica o en modelos murinos se puede traducir o traslapar de manera igual a un escenario clínico, que es lo que vamos a ver la evidencia más adelante. Ahora, hablando de eficacia clínica, vamos a empezar con este metaanálisis que tiene poco que se publicó en el JAMA Oncology apenas a inicios de este año, que es el estudio más grande, de los más grandes, que incluye más de 11,000 pacientes y son 19 estudios aleatorizados, obviamente con pacientes que han recibido tratamiento con inhibidores de PD1, de PDL1 contra un tratamiento estándar, ya sea quimioterapia o terapia blanca. Vamos a ver que eran 10 estudios con inhibidores de PD1, nivolumab y pembrolizumab, y 9 estudios con inhibidores de PDL1. Atezolizumab era el más común, sin embargo, también había estudios que incluían avelumab y durvalumab. La mayoría de los estudios reclutados en este metaanálisis eran con cáncer de pulmón células no pequeñas, 4 estudios en tumores genitourinarios y 2 estudios en cáncer gástrico. De manera global, el estudio reporta que hay un beneficio significativo en supervivencia global a favor de los inhibidores de PD1, comparado con los inhibidores de PDL1, con una disminución del riesgo de mortalidad del 25%. Y asimismo, en supervivencia y progresión, que eran los objetivos primarios de este metaanálisis, con una disminución del riesgo de progresión del 27%. Sin embargo, creo que es importante ver los estudios que se incluyeron en este metaanálisis. Aquí, por ejemplo, les muestro el forest plot de supervivencia global de acuerdo al tipo de tratamiento. Aquí lo dividían de acuerdo a 2 grupos grandes. Uno que incluían puros estudios que recibían monoterapia con PD1 con PDL1 y otro que era tratamiento de combinación, como sabemos que es el estándar actual para un paciente con cáncer de pulmón que no tenga mutaciones oncogénicas o que pudiera ser un alto expresor que puede recibir monoterapia con pembrolizumab. Si vemos aquí, vemos que el forest plot parece que favorece el tratamiento con inhibidores de PD1.
Sin embargo, si analizamos los estudios que lo comparan, por ejemplo, en cáncer gástrico incluyeron 2 estudios, que es el ATTRACTION, que es en nivolumab en tercera línea, y el Javelin Gastric, que es con avelumab en tercera línea en cáncer gástrico. El ATTRACTION en general era un estudio que se comparó contra placebo y el Javelin se comparó contra quimioterapia, ya sea taxanos o irinotecan. Entonces, este es un estudio positivo, este es un estudio negativo, por lo tanto, en esta comparación se favorece el uso de inhibidores de PD1 por el estudio ATTRACTION y nivolumab. Cosa contraria que en cáncer de pulmón de células no pequeñas. En general, ya todos sabemos bien los resultados de estos estudios en segunda línea de pacientes ya que habían recibido tratamiento previo con platino. Estos son los que reciben inhibidores de PD1, son estudios con nivolumab comparados contra docetaxel en segunda línea. Y aquí en los inhibidores de PD1 tenemos los estudios de atezolizumab, el OAK, que es un fase 2, y el POPLAR, que es un fase 2, y el OAK, que es un fase 3. En este estudio en este grupo no hay ninguna diferencia entre inhibidores de PD1 o PDL1. Aquí hace una comparación en grupos de cáncer de pulmón que tengan PDL1 positivo, el Keynote 010 y el Javelin Lung 200. Vamos a ver que el Keynote 010 es un estudio positivo y el Javelin es un estudio negativo, por lo que en este subgrupo se favorece el grupo que recibe tratamiento con inhibidores de PD1. Aquí vemos también cáncer de vejiga, que no hubo diferencias significativas. En combinaciones, esto también es importante. Sabemos que los estudios con pembrolizumab, como el Keynote 189, el Keynote 021, que también es de combinación, y el Keynote 409, que es en población epidermoide, son positivos. Aquí el IMpower 130 es un estudio positivo que comparaba quimioterapia de inducción con platino, paclitaxel y atezolizumab con mantenimiento con atezolizumab y pemetrexed. Es un estudio positivo para supervivencia global. No así el IMpower 132 y el IMpower 131, que hasta el día de hoy no han demostrado beneficio en supervivencia global, solo en supervivencia y progresión. Entonces, en estos tratamientos de combinación en cáncer de pulmón metastásico en primera línea, sí parece que hay un beneficio para los inhibidores de PDL1. Para el cáncer renal, que sabemos estos dos estudios, el Keynote 426 en primera línea, comparaba pembrolizumab y axitinib contra sunitinib, y el Javelin comparaba avelumab con axitinib contra sunitinib. Y en esos estudios parece que no hay diferencia en general. Entonces, si ya desglosamos cada uno de los estudios y de los subgrupos que hay en este metaanálisis, parece que dependía mucho del tumor primario, de la línea de tratamiento que estemos usando el inhibidor de PD1, de PDL1, y de si es en combinación o como terapia en general. Y aquí básicamente también se reporta por el tipo de tumor primario, cierta ventaja a favor de los inhibidores de PD1, sin embargo, tendríamos que contemplar el análisis de subgrupos de cada uno para tener una estratificación más exacta. Este es otro metaanálisis, de hecho es el más grande, sin embargo, solo se presentó en la reunión de ASCO del 2018, 70 ensayos clínicos con 12,000 pacientes y 31 tumores sólidos en general. En este estudio no hubo ninguna diferencia significativa en tasas de respuesta efectiva, supervivencia y depresión o efectos adversos grado 3 o grado 4. Este estudio es más grande, sin embargo, pues no tenemos el extenso como tal, fue un abstract del ASCO Meeting del 2018. Sin embargo, la única diferencia posiblemente más llamativa es la tasa de respuesta en segunda línea en cáncer de pulmón, que parece favorecer a los inhibidores de PD1, y neumonitis grado 3, grado 4, parece que sí es mucho mayor, es mayor, en aquellos pacientes que reciben inhibidores de PD1. Esto en cuestión de eficacia en general. Hablando ya de cáncer de pulmón en particular, aquí les presento dos metaanálisis, uno que es un estudio italiano y otro que es japonés. En general analizan los mismos estudios que ya conocemos en segunda línea en cáncer de pulmón, y ninguno de ellos realmente encontró ningún beneficio por encima de inhibidores de PD1 sobre PDL1 en supervivencia global o supervivencia de progresión, que son los objetivos primarios de estos estudios. Parece que hay una mayor tasa de respuesta efectiva para inhibidores de PD1 comparados con PDL1, que son los estudios de atezolizumab, y el perfil de seguridad parece que es similar en ambos grupos en general. Entonces, esto respecto a eficacia, vemos que más bien depende del tipo de tumor en que estemos usando el tratamiento, la línea de tratamiento y si es en monoterapia o combinación. Creo que hay que individualizar dependiendo del tipo de paciente con el diagnóstico que tenga como tal. Ahora, otra cosa es los efectos adversos inmunodiados. Si la eficacia es muy similar en cuanto a supervivencia global, supervivencia y producción en algunos grupos, ¿qué hay de los efectos adversos y de la seguridad? Aquí en este gráfico, que es de la guía de ASCO para tratamiento de tumores de efectos adversos inmunomediados, vamos a ver que clásicamente los CTLA-4 sí tienen un mayor perfil de toxicidad, generalmente más efectos adversos gastroenterológicos, cutáneos y endocrinológicos, particularmente la hipofisitis, comparados con inhibidores de PD1 y de PDL1. Como todos bien sabemos, generalmente los efectos adversos inmunomediados más comunes para inhibidores de PD1 y de PDL1 son cutáneos y endocrinológicos, particularmente los distiroidismos, comparados con los inhibidores de CTLA-4, que es más llamativo la toxicidad gastrointestinal, las hipofisitis y las toxicidades cutáneas. También para efectos adversos grado 3, grado 4, vamos a ver que en general es muy similar para inhibidores de PD1 o de PDL1 de manera global comparados con CTLA-4. Pero bueno, ¿qué hay de una comparación directa entre inhibidores de PD1 y de PDL1? También les presento este metaanálisis que salió en el 2019, incluyó 125 estudios aleatorizados, todos eran prospectivos, obviamente, y más o menos 20,000 pacientes. Aquí lo que ellos compararon fue inhibidores de PDL1 contra inhibidores de PD1. Aquí ya les muestro qué fármacos usaron, generalmente mucho más comunes los inhibidores de PD1, considerando que se aprobaron primero en general.
contra inhibidores de PDL1, atezolizumab, durvalumab y avelumab. El tumor más, bueno, los estudios más comunes eran para cáncer de pulmón, seguidos de melanoma, gastrointestinal y genitourinario en general. Ahora, en cuanto a los efectos adversos de toda la población, 66% presentó algún efecto adverso no inmunomediado convencional, esto lo incluyeron como tal todos, y solo el 14% presentaron efectos adversos que condicionan hospitalización o suspensión definitiva del tratamiento. Esto quiere decir que en general parece que son bien tolerados los niveles de PD1 y de PDL1. De aquí los más comunes eran la fatiga, el prurito y la diarrea, que en general no son efectos como tal inmunomediados, sin embargo vemos que su frecuencia pues no es tan alta como lo que esperamos con terapia blanco o con quimioterapia como tratamiento estándar. En este forest plot vemos la incidencia de efectos adversos ya como tal inmunomediados. Aquí claramente vemos que los más comunes para inhibidores de PD1 y de PDL1 son los distiroidismos, hipotiroidismo y hipertiroidismo, más o menos el 10% de la población de los incluido en el metaanálisis. Aquí puse la neumonitis, que es más o menos como el 3%. Esto es importante porque vamos a ver que consistentemente en todos los metaanálisis se reporta una incidencia entre 2 y 4%. Y para efectos adversos inmunológicos grado 3 o grado 4, que son los clínicamente más relevantes, vamos a ver que los más comunes en general van a ser las hepatotoxicidades o las hepatitis inmunomediadas y la neumonitis también. Clásicamente, a pesar de que no es tan frecuente, es uno de los efectos adversos inmunomediados que mayor relevancia clínica tiene por su nivel de gravedad. En este metaanálisis solo hubo secundarias a efectos adversos inmunológicos, solo presentaron 0.45% de los pacientes fallecimientos secundarios a estas. Y algo muy importante es que de todos los pacientes que murieron por efectos adversos inmunomediados, el más común era la neumonitis. El 28% de los pacientes que fallecen por alguna complicación del tratamiento con inmunoterapia va a ser por neumonitis. La segunda causa más común son complicaciones infecciosas y la tercera causa más común son trombosis. Entonces, la neumonitis parece que sí es un efecto adverso inmunomediado que confiere mucha morbilidad y mortalidad, a pesar de no ser tan frecuente. Ahora, en este forest plot que compararan básicamente nivolumab contra pembrolizumab, parece que es más común presentar efectos adversos grado 3 o grado 4 con pembrolizumab, comparado nivolumab contra inhibidores de PDL1. El nivolumab también tiene más efectos adversos en general, y la comparación, creo que el punto más importante, que es el que salió estadísticamente significativo, es que comparando inhibidores de PD1 contra inhibidores de PDL1, los inhibidores de PD1 tienen mayor frecuencia de efectos adversos inmunológicos grado 3. Esto con un odds ratio de 1.58 y es estadísticamente significativo. Entonces, según este metaanálisis, que es el más grande para evaluar seguridad en inhibidores de PD1 contra PDL1, la única diferencia parece básicamente es que los inhibidores de PD1 se asocian más a efectos adversos inmunológicos grado 3 y grado 4. También es importante señalar que la neumonitis fue la causa más común de muerte por toxicidad inmunomediada y que los efectos adversos más comunes inmunológicos son los distiroidismos. Ahora, como les mencioné en el metaanálisis previo, comparaban inhibidores de PD1 contra PDL1. Aquí lo que tratan de hacer son comparaciones indirectas entre fármacos como tal ya especificados. Vamos a ver que este metaanálisis incluyó 32 estudios fase 2 y fase 3 con 15,000 pacientes. Los tumores más comunes eran melanoma, cáncer de pulmón, los que están ahí en la diapositiva, e incluyeron todos los inhibidores de PD1, de PDL1 que se encuentran ahí. También hicieron comparaciones con ipilimumab. De manera global, en este metaanálisis lo que ellos sugieren es que el inhibidor de PDL1 que más seguridad tiene es atezolizumab. Numéricamente tiene menos efectos adversos totales que los demás inhibidores de PD1, que el ipilimumab o que las combinaciones. Y también para efectos adversos inmunológicos grado 3 o grado 4 parece que son menores con atezolizumab. Solo un 15% de los pacientes presentaron efectos adversos de este tipo recibiendo un inhibidor con PDL1, que fue prácticamente el único que se incluyó de este grupo de fármacos. Esto en cuanto a toda la población del estudio, que incluyó muchos tumores sólidos, como ya les comenté. Otras conclusiones importantes de este estudio es que la mayor frecuencia de hipotiroidismo fue con atezolizumab. La mayor frecuencia de neumonitis, comparando atezolizumab, pembrolizumab y nivolumab, fue para pembrolizumab. Y mayor frecuencia de diarrea, de toxicidades gastrointestinales en general fue con ipilimumab, como les mostré en los estudios previos. Y parecía que para cáncer de pulmón, nivolumab tenía el mejor perfil de seguridad. Obviamente, en relación a los resultados de este estudio en particular. Pero vemos que hay algunas variaciones en cuanto a los demás metaanálisis. Ahora, ya hablando en comparación de cáncer de pulmón como tal previamente, este es un metaanálisis del cáncer que se publicó en el 2018, incluye 26 estudios prospectivos. Este es importante porque está enfocado únicamente a cáncer de pulmón, células no pequeñas. Y que aquí hicieron una evaluación de eficacia también, que no hubo diferencias en tasa de respuesta efectiva entre inhibidores de PD1 y de PDL1. La incidencia de efectos adversos fue muy similar entre ambos grupos, ninguna fue estadísticamente significativa. Y bueno, aquí comparando algunas toxicidades en particular, la única que parece que hay diferencia entre inhibidores de PD1 y de PDL1 es la neumonitis. 4% de frecuencia para inhibidores de PD1 y para inhibidores de PDL1 es del 2%. Entonces, ya van varios estudios, varios metaanálisis que hemos revisado, que parece que la neumonitis sí parece ser más frecuente consistentemente con inhibidores de PD1 que de PDL1. Y aquí, este es metaanálisis del CHEST.
en general ya enfocado únicamente en neumonitis en pacientes con cáncer de pulmón. Incluyó 19 estudios clínicos, 12 con inhibidores de PD-1 y 7 con inhibidores de PDL1, más o menos más de 5,000 pacientes. Y aquí también consistentemente se muestra que para el tratamiento con inhibidores de PD-1 la tasa de neumonitis es de 3.6%, comparado con inhibidores de PDL1 que solo es 1.3%. Vemos que también la neumonitis grado 3, grado 4 también es estadísticamente significativa la diferencia entre inhibidores de PD-1 y de PDL1. Y llamativamente también parece que los pacientes que reciben tratamiento de primera línea con inmunoterapia tienen un mayor riesgo de hacer neumonitis que aquellos pacientes previamente tratados. Entonces, esto solo corrobora que la neumonitis parece que es un efecto adverso inmunomediado más común cuando recibimos inhibidores de PD1 que de PDL1. Algo también importante es que todas estas comparaciones entre inhibidores de PD1 y de PDL1, por obvias razones, son indirectas. Probablemente no va a pasar mucho tiempo en que no tengamos un estudio comparativo directo entre un inhibidor de PD1 y de PDL1. Entonces, toda la evidencia que vamos a obtener es de metaanálisis o revisiones sistemáticas que realizan comparaciones indirectas en general. También importante, creo que vale la pena recalcar, es que la neumonitis, la frecuencia es del 2 al 4% en estos estudios fase 3, aleatorizados, pero la verdad es que la evidencia en la vida real hay algunos estudios que sugieren que puede ser hasta el 20%, y que a diferencia de otros efectos adversos inmunomediados, el hecho de presentar neumonitis sí aumenta la mortalidad. Entonces es un efecto adverso que tenemos que considerar en estos pacientes. Como conclusiones, yo diría que a pesar de sus diferencias estructurales y sus mecanismos de acción, parece que no hay una diferencia significativa en eficacia, tomando en cuenta tasas de respuesta efectiva, supervivencia y depresión o supervivencia global, aunque bueno, habría que evaluar estrictamente el tumor primario del que estemos hablando, el contexto clínico y la forma de dar el tratamiento, si es con monoterapia, si es con combinación o si es en primera o segunda línea. El espectro de actividad de estos inhibidores, como mencioné, depende del contexto clínico en el que se usen. Los efectos adversos inmunomediados tienen una frecuencia similar, aparentemente, aunque parece que la neumonitis sí tiene una mayor frecuencia en pacientes que reciben inhibidores de PD1, y esto, como les comenté, podría ser por el bloqueo directamente a nivel del linfocito en PD1 que pudiera perder la tolerancia inmunológica asociada al PDL2 y la interacción con la molécula RMP. Bueno, esto sería todo por mi parte. Hola, buenas noches. Muchas gracias a Ismeo y al comité organizador por esta oportunidad. Y bueno, no estamos acostumbrados a vernos así, pero saludos y bueno, a cuidarse mucho todos. Lo que voy a hablar yo es ahondar un poquito en el por qué el uso de durvalumab concomitante con radioterapia podría tener un beneficio. Ya el doctor Sánchez nos dio una muy buena revisión de todo el mecanismo molecular y todo lo que los blancos y lo que conlleva, pero bueno, yo lo voy a combinar con la radioterapia. Me gustaría un poquito hablar un poco de inicio en la agenda de la importancia de la evaluación multidisciplinaria. Ya también el doctor González nos presentó una diapositiva de un equipo de básquet muy bueno, de lo heterogéneo que puede ser esta enfermedad y la búsqueda del tratamiento a través de los años, y así como el uso concomitante de durvalumab y radioterapia. Hay algunas imágenes de casos clínicos y de tipos diferentes de tratamiento con radioterapia que ahora es algo muy, muy importante. Entonces, todos sabemos que el modelo de tratamiento multidisciplinario son foros donde se toman decisiones médicas consensuadas con especialistas en cáncer. Y estos especialistas, bueno, es una gran gama de especialistas, todos somos igual de importantes. Siempre el oncólogo está generalmente liderando estas tomas de decisiones, pero es muy importante que nadie quede fuera, porque cada quien tiene un punto de vista distinto y todos podemos aportar mucho en nuestra área de especialidad, ¿no? Entonces, ya está demostrado en estudios clínicos que la toma de decisiones consensuada o en un equipo multidisciplinario tiene un impacto positivo en la supervivencia de los pacientes. Entonces, es algo muy positivo déjenme aquí. Este es un estudio con más de 500 pacientes que vieron que en los que se tomaron decisiones en un tumor board o en un equipo multidisciplinario, la supervivencia fue mayor que en los pacientes en los que no se llevó a ese tipo de sesiones. Entonces, esto tiene un impacto positivo en los pacientes, incluso en la supervivencia. Y sobre todo en los estadios 3 y 4, que como voy a comentar más adelante, son los estadios más complicados porque todos tienen alguna particularidad que tenemos que tomar en cuenta y esto hace que se vuelva un reto terapéutico. Entonces, en cáncer de pulmón particularmente se asocia una mejor supervivencia en todas las etapas y las mayormente beneficiadas son la 3 y 4,
porque podemos ver desde N2 oculto después de una cirugía hasta N2 irresecable, oligometástasis. Entonces todo esto tiene peso y no podemos como encasillar a los pacientes en ciertos manejos. Entonces esta diapositiva nada más la puse para demostrar lo heterogéneo que es la enfermedad, todos lo sabemos, tenemos toda una gama de escenarios con los que nos podemos enfrentar, y de aquí la importancia de estar todos participando en la toma de decisiones. Y si a esta heterogeneidad le sumamos todos los tratamientos sistémicos que puede haber, todos los blancos moleculares y los tipos de radioterapia que ya contamos ahora, desde conformal, IMRT, BIMAT, radiocirugía, pues se vuelve toda una combinación de factores. Esto es otra diapositiva en la que quiero representar lo heterogéneo de la enfermedad y lo importante del equipo multidisciplinario en la toma de decisiones. Entonces, tenemos muchas opciones. Ahorita voy a hablar del tratamiento estándar, que es quimio-radio, eso ya lo sabemos, no voy a ahondar mucho en eso, pero podemos empezar con cirugía seguido de adyuvancia o quimio-radio preoperatoria, que también es bastante controversial. Entonces, tenemos toda una gama de opciones aquí para estos pacientes. Entonces, sabemos que el tratamiento estándar ya con un nivel de evidencia 1 es la quimio-radio concomitante. Ya no me voy a detener en todos estos estudios y metaanálisis que ya conocemos. Y también conocemos la evidencia en cuanto a la concomitancia es superior al tratamiento secuencial, ya se ha demostrado también esto, cuando menos hasta el día de hoy es la evidencia que tenemos como nivel 1. Y bueno, pero aunque tengamos ya el estándar, por decir, de tratamiento, pues sigue siendo un problema porque la supervivencia de los pacientes con estadio 3 sigue siendo baja, ¿no? Tenemos supervivencias medias de entre 8 y 12 meses y supervivencias a 5 años entre el 15 y el 25%. Entonces, se han intentado varias estrategias de tratamiento, diferentes secuencias en la quimioterapia, escalamiento de dosis con radioterapia, que ya vimos que tampoco es lo mejor, tiene una alta mortalidad, y quimioterapia de consolidación. Entonces, todos estos modalidades de tratamiento se han explorado sin tener realmente un beneficio claro. Por más de 2 décadas se ha buscado tener un impacto positivo en la supervivencia, y de aquí que encontramos que la inmunoterapia, como lo van a hablar más adelante, pues nos ha dado una luz distinta en los resultados en estos pacientes. La inmunoterapia no es algo nuevo, ya se ha usado por muchos años. Sin embargo, en la última década ha habido un boom de descubrimientos, de usos clínicos. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar en la molécula anti-PDL1. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos muchos blancos, muchos sitios donde puede actuar cierto tipo de medicamentos. Sabemos que hay algunos que actúan en el tejido linfoide, como la anti-CDL4, otros que actúan en las células efectoras, y bueno, el anti-PDL1 que actúa en el microambiente tumoral, que es donde se expresa el PDL1 realmente. El tejido sano, normal, tiene muy poca expresión de PDL1. Realmente esta molécula la vamos a ver expresada y sobreexpresada en tejido tumoral, y aquí es donde la radioterapia tiene un papel importante, porque cuando nosotros radiamos un tumor, vamos a tener una sobreexpresión de PDL1, que sabemos que es un receptor que va a inhibir la respuesta inmunológica. Entonces, de cierta manera, esto hace un mecanismo de radioresistencia. Entonces, por un lado, estamos lesionando las células tumorales con la radiación, pero le estamos dando al tumor armas para defenderse y disminuir la respuesta inmune. Entonces, es aquí donde la sinergia con las terapias blanco, con los anticuerpos y las moléculas todas, podemos tener mejores resultados. Entonces, ¿qué tenemos? El eje PDL1 y PD1 se ha caracterizado por ser un potente inhibidor de la respuesta inmune, suprimiendo la función de células T efectoras. La expresión de PDL1 se ha observado en múltiples tumores, pues se sabe ya que es un mecanismo dominante de supresión inmunológica, y bueno, la hipótesis también es que la radioterapia induce la respuesta local inflamatoria y va a ser una sobreexpresión de PDL1, y con esto llevar posiblemente un mecanismo de radioresistencia al incrementar la supresión inmunológica. Entonces, ya hay estudios en los que se combina radioterapia con anti-PDL1 y se ve una clara disminución en el volumen tumoral. Esto es in vitro y en vivo en ratones.
Entonces vemos que los tumores que recibieron, estos tumores recibieron 12 Grays más Durva. Entonces vemos que el tamaño tumoral disminuyó importantemente en todos en los que se utilizó radioterapia en combinación con anti-PDL1. Aquí vemos el mismo comportamiento, y esto tiene una lógica en el sentido de que aunque se sobreexprese la molécula después de la radioterapia, la vamos a bloquear con el anti-PDL1. Entonces tenemos un mecanismo que va a contrarrestar de alguna forma esa sobreexpresión del PDL1. Entonces aquí tenemos lo mismo. Esto ya habló el doctor Sánchez, que a través de interferones que se estimula la sobreexpresión de PDL1, y esto va a inhibir la respuesta inmune y va a hacer que no tengamos un mecanismo inmunológico en contra del tumor. Y bueno, esto ya lo comenté, la radioterapia va a inducir una respuesta inflamatoria local y va a hacer sobreexpresión de esta molécula. Entonces ahí es donde nos ayuda mucho el anti-PDL1, porque sobre todo si se sobreexpresa. Entonces tenemos la combinación perfecta de radioterapia y blancos moleculares, en este caso el anti-PDL1, que es lo que estamos hablando. Entonces, a esto le vamos a sumar la importancia y lo que la tecnología nos ayuda con las nuevas técnicas de radioterapia. Ya nos hablaron de la importancia de la neumonitis, no es algo que, aunque pareciera que es baja la incidencia, es algo que puede producir complicaciones fatales, y lo vemos todos los días en nuestros pacientes. Entonces, la radioterapia por sí sola produce neumonitis, lo sabemos, y ahora todos estos nuevos inmunoterapia y todo también tienen este efecto secundario. Entonces tenemos que ser cautelosos y hacer uso de la tecnología en cuanto a radioterapia para disminuir el riesgo de que esto suceda. El tejido linfático, aquí no sé si se alcance a ver, pero desde este año, que es 66, se describe que es muy importante el efecto que tiene la radiación en el tejido linfático. Entonces, actualmente se recomienda ya, o ya en las guías viene como un tejido de riesgo, o sea, es un órgano que hay que proteger. Entonces, pasamos desde la irradiación electiva de mediastino, que sabemos que ya no tiene lugar, ahora a proteger el tejido linfoide, que nos va a hacer toda la diferencia en la respuesta de estos pacientes. Entonces, han sido grandes avances. No me voy a detener en el estudio Pacific, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, son más de 700 pacientes con estadio 3 no resecable. Se utilizó durvalumab o placebo después de la quimioradio, y bueno, ahora nos van a comentar los resultados, no quiero andar en eso. Lo que sí quiero hacer mención es de las técnicas de radioterapia y cómo hemos evolucionado en eso. Estos campos de tratamiento se usaban en los 70s, 80s, son campos muy grandes en los que realmente no se ve el volumen tumoral, en donde se trata todo el mediastino completo, y es como se hacía antes, porque no simulábamos a los pacientes con tomografía, con todas las técnicas actuales. Entonces, obviamente, proteger tejido linfático en estos escenarios pues era imposible. Ahora lo que tenemos es radioterapia de intensidad modulada, que como podemos ver aquí, literalmente la dosis se adapta al volumen que queremos tratar. Por ejemplo, aquí está el esófago, vemos cómo la dosis lo rodea obviamente llega radiación dispersa a esta zona, pero no la dosis que estamos prescribiendo. Entonces, las complicaciones en este tipo de pacientes, sobre todo a nivel esofágico, han disminuido. La neumonitis hay que cuidarla, para eso ya tenemos tablas en las que no nos podemos pasar de cierta dosis, pero ya es más fácil medir el riesgo y saber qué volumen de tratamiento estamos lidiando, y el riesgo de tener alguna complicación grave. Este es otro ejemplo. Aquí está el esófago, este es el tumor. Entonces vemos que podemos moldear muy bien la dosis para no lastimar órganos de riesgo o disminuir la probabilidad de que esto ocurra. Esta es la médula espinal. Esta es la respuesta después de este tratamiento, hubo respuesta completa. Este es otro tumor bastante grande y la respuesta después de la radio. Obviamente vamos a tener zonas de neumonitis, zona de fibrosis, todo esto ya lo sabemos, pero bueno, es parte del tratamiento. Y tenemos tratamientos tan precisos como la radiocirugía, que nos permite dar dosis muy altas a zonas pequeñas o bastante localizadas, y esto lo podemos hacer porque tenemos tomografía 4D que nos permite ver exactamente el movimiento del tumor
hacia dónde se mueve y cuánto se mueve para dar un margen discreto y poder dar una dosis más alta. Entonces, sí podemos escalar la dosis con estas nuevas técnicas sin poner en riesgo al paciente de que tenga alguna complicación grave. Entonces, esto es otro paciente que recibió radiocirugía, una lesión pulmonar. Aquí lo que me interesa destacar es que la dosis prescrita es esta y la curva amarilla es la dosis del 50%, que en el seguimiento vemos que realmente la dosis baja es la que nos va a dar la neumonitis, que la vamos a ver en tomografías de seguimiento. Y eso es muy importante porque a veces parece que la lesión es chiquita, mide 1 centímetro, pero tenemos toda esta radiación dispersa que hay que cuidar. Entonces, bueno, nos esperan muchos estudios a futuro. A mí particularmente me emociona mucho este de radioterapia y estereotáxica, que es radiocirugía y durvalumab. Creo que va a ser una gran combinación. Y bueno, tenemos todo esto adelante para ver qué más podemos encontrar en estos pacientes. Y como conclusión, bueno, pues ya hablé de lo heterogéneo que es esta enfermedad. Amerita una valoración multidisciplinaria. Esto ha demostrado un incremento en la supervivencia de los pacientes. El uso conjunto de anti-PDL1 y radioterapia ha mostrado tener un efecto sinérgico con un incremento en el control tumoral vía estimulación de la respuesta inmune, o más bien la no inhibición de la misma. Y bueno, las técnicas modernas de radioterapia permiten que estos tratamientos sean eficientes y vamos a ver en las futuras investigaciones la inmune y la radio que nos tienen. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. A continuación les hablaré acerca de cómo estamos redefiniendo el tratamiento actualmente en pacientes con cáncer de pulmón, enfermedad localmente avanzada, y en donde es un tema álgido, como ya dijeron, ¿no? Hablar un poquito también de lo que comentó la doctora Blake sobre el contexto de estos pacientes. Esta enfermedad nuevamente constituye un grupo heterogéneo de pacientes en el cual el tratamiento puede diferir de una manera dramática según la presentación clínica y cómo escojan el grupo multidisciplinario tratar esa enfermedad. Y las opciones terapéuticas incluyen desde cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia o cualquier combinación de estas, dependiendo de las características clínicas y el estado funcional actualmente del paciente, ¿no? Como ya les mencionaron, no voy a andar mucho en esto, pero son pacientes que van desde tumores muy grandes a enfermedad ganglionar no tan importante, a enfermedad ganglionar voluminosa o de predominio, por ejemplo, supraclavicular, un M3, en donde el contexto del manejo se vuelve más complejo. Y la mayoría de estos pacientes, es muy importante decir que cuando llegan en etapa 3 son irresecables, ¿no? En nuestra clínica es el 80%, pero no debe ser muy diferente en el resto de los hospitales. También decir que desde el punto de vista de agrupación en etapas clínicas, los pacientes según la etapa 3 tienen un pronóstico de sobrevida entre 13 y 36 meses, dependiendo si es etapa 3C o 3A. Y que, como ya les mencionaron, actualmente el beneficio se da de tratamientos concomitantes, ¿no? Este es uno de un par de metaanálisis que se han documentado en donde el beneficio de la terapia concurrente es mejor que la secuencial. Ahondando un poquito en este último metaanálisis, simplemente para ejemplificar el beneficio en sobrevida global, que es importante y que actualmente es un estándar de tratamiento para nuestros pacientes. También decir que la terapia concomitante da ligeramente más toxicidad esofágica, aunque eso con las nuevas terapias terapéuticas o técnicas de terapia de la radioterapia y que lo que podemos lograr en esos pacientes con mejores estrategias de tratamiento con radioterapia ha ido desde el punto de vista de curación, desde un 20% en los primeros ensayos como el RTOG 9410 hasta el RTOG 617, donde la mediana de sobrevida global a 5 años es de 32%, ¿no? Entonces sí ha habido un beneficio desde el punto de vista de terapia locorregional en el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón, sobre todo cuando se usa de manera concomitante con quimioterapia. Ahora, desde el punto de vista sistémico, ¿no? Hemos de decir que hemos utilizado los oncólogos médicos desde hace mucho tiempo hasta la fecha, múltiples estrategias, sobre todo basadas en platino, múltiples drogas. Sin embargo, pues es el beneficio que ustedes ya vieron. Es un beneficio actualmente que lamentamos no sea mayor. Sin embargo, pues es lo que hemos tenido y que actualmente hemos probado muchas estrategias de tratamiento sin éxito. Por ejemplo, la incorporación de nuevos medicamentos de quimioterapia, estrategias de inducción y consolidación, incorporación de terapias dirigidas como cetuximab, ¿no? O estrategias de vacunación con tecemotiva, por ejemplo, que también salió negativo
o la escala de dosis que inclusive es deleteria, ¿no?, para estos pacientes, y que desafortunadamente este es el panorama actual de los pacientes con cáncer de pulmón, al menos hasta hace un par de años, en donde para nosotros era una necesidad médica insatisfecha, porque a pesar de las opciones de tratamiento, pues el beneficio era mínimo. Sabemos que la sobrevida de la población en la mediana son 10 meses, la supervivencia va desde los 15 a los 36 meses, mediana de sobrevida global en 28 meses, y que la recaída, pues a pesar de que había un beneficio, ¿no?, la recaída a los 2 años era del 30%, en forma sistémica el 50%, ¿no? Entonces necesitábamos avanzar, y hubo un momento, un parteaguas en el tratamiento con cáncer de pulmón de etapa 3, no resecable, donde llega un medicamento, ¿no?, en este caso Durvalumab, que es una inmunoterapia. No voy a detener a fondo en esta diapositiva. Sin embargo, lo importante es decir que actualmente este tipo de tratamientos, un anti-PDL1, vemos que es un inductor, ¿no?, de la función inmunitaria, y que funciona de manera sinérgica con la radioterapia. Vean ustedes esta caricatura, nuevamente las voy a explicar, ¿no?, en donde la quimio con radioterapia libera antígenos tumorales, ¿no? Estos antígenos son reconocidos por la célula presentadora de antígeno, y esta activa al sistema inmune, activa la célula T. Por ende, la célula T va a atacar al tumor. Sin embargo, también de manera concomitante, el tumor, como una manera de defensa, de un sistema de defensa, aumenta la regulación, la expresión de una proteína llamada PDL1 y inhibe la función inmune, ¿no? Si nosotros inhibiéramos el inhibidor, en este caso con respuesta inmune, y eso es lo que parece hacer el tratamiento con Durvalumab, al mejorar la respuesta inmune en contra del tumor, tener destrucción tumoral, y poniendo un beneficio a largo plazo, ¿no?, una mejora en sobrevida. Ya les explicaron esto, es simplemente documentar que los modelos murinos, estos cuando son ejercidos o tratados con radioterapia, hay un aumento en la expresión del PDL1, y que si yo bloqueo este aumento de la expresión con un anti-PDL1 más radioterapia, puedo mejorar la sobrevida de los modelos murinos, ¿no? Entonces, en general, hay un beneficio desde el punto de vista del racional terapéutico, y hay una sinergia de estos dos medicamentos. Hablando un poquito del estudio PACIFIC, vamos a ir a fondo. Es un estudio fase 3, aleatorio, doble ciego, fue controlado con placebo, es un estudio multicéntrico a nivel global, que requirió 713 pacientes. Vean ustedes cómo el estado funcional de los pacientes era entre 0 y 1, eran pacientes están muy buenas, prácticamente la mayoría asintomáticos, habitualmente mayores de edad, cáncer de pulmón etapa 3 no resecable, los cuales no habían presentado progresión después de al menos 2 ciclos de tratamiento con quimioterapia basada en platino, y que era independiente de la expresión de PDL1, ¿no? Inclusive 36% de los pacientes no tuvieron determinación de PDL1. Y estos eran aleatorizados en forma de 2-1, 1 a 42 días después de la quimioradio, a recibir Durvalumab a dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 2 semanas hasta completar 12 meses, en total 26 aplicaciones, y eran comparados con placebo, ¿no? La misma circunstancia, cada 2 semanas por 12 meses. El objetivo primario, pues, los objetivos coprimarios son sobrevida libre de progresión y sobrevida global. Otros objetivos secundarios serían la tasa de respuesta, la sobrevida libre de progresión, los patient reported outcomes, en donde era ver este beneficio, ¿no? Estratificados en este estudio por la edad, el sexo y el historial de tabaquismo, ¿no? Estas son las características de la población. Es una población muy característica de una etapa 3, ¿no? Habitualmente la mediana de edad son 64 años. La mayoría son masculinos, 70% de las veces. El estado funcional entre 0 y 1, 50 y 50. La mayoría eran fumadores, ¿no? Entre exfumadores 74% y 16% actual. El estadio entre etapa 3A y 3B, según la AJCC 7, versión 7, y 50% más o menos en cada grupo. Es muy importante decir que era un poquito más no escamoso, 52% versus 57%. En cuanto a la expresión de PDL1, hasta un 36% fue desconocido. La quimioterapia de inducción, un 25% de los pacientes la requirieron, y radioterapia concomitante fue entre 56 days. La respuesta en general fue respuesta parcial y enfermedad estable en un 90% de las veces, ¿no? Estas son las características
Y a continuación les muestro cómo el estudio PACIFIC ha cambiado la evolución natural de la enfermedad en cáncer de pulmón no resecable. Vean ustedes el impresionante beneficio en sobrevida libre de progresión. Ven ustedes cómo desde el inicio prácticamente a los 3 meses se empiezan a separar las curvas y el hazard ratio está en 0.52, quiere decir que tenemos un 48% de reducción del riesgo de progresión en este tipo de pacientes. Vean cómo 17 meses más o menos la mediana de sobrevida de progresión versus casi 6 meses. Es una ventaja muy significativa. Sin embargo, por lo que hacemos los estudios en estos grupos de pacientes es porque vamos a curar más pacientes. Y vean ustedes las curvas de sobrevida, ¿no? Esto es lo más relevante del estudio. Es una curva impresionante en donde desde el inicio nuevamente se separan las curvas y el beneficio con un hazard ratio de 0.68, 32% en beneficio de reducción del riesgo de muerte en los pacientes con cáncer de pulmón. Esto cambia de manera global y se vuelve un estándar para este subgrupo de pacientes. Son realmente curvas de Kaplan-Meier impresionantes, ¿no? Que no veíamos hace mucho. Viendo específicamente por intento tratar en los forest plots que les muestro a continuación, ven ustedes en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global, la mayoría de los subgrupos tienen un beneficio hacia la izquierda, ¿no? De mejor con la terapia experimental, con el durvalumab que con placebo. Francamente, un par de subgrupos no se beneficiaron tanto como son los bajos expresores de PDL1 y los EGFR positivos. Sin embargo, este es un grupo pequeño, por lo que hay que decir que el estudio fue positivo para todos los subgrupos de pacientes, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la quimioterapia en cuanto a la respuesta de la sobrevida libre y sobrevida global? Francamente no fue mucho. El beneficio es impresionante en todos los subgrupos nuevamente. A diferencia de carboplatino, que en sobrevida global no se ve un beneficio tan importante, el resto de subgrupos, corbinorolbina, topócido, taxano, tienen un beneficio real y podemos utilizarlo con cualquier estrategia de terapia sistémica, ¿no? Entonces, lo que uno quiere al final del día como oncólogo es que el beneficio de tu paciente permanezca a lo largo del tiempo y ustedes pueden ver en esta curva de sobrevida que se presentó en ASCO 2019, esta curva de sobrevida a los 3 años, un beneficio de 57 versus 44%. Nuevamente, el beneficio en el hazard ratio fue similar, 0.68, es decir, a lo largo del tiempo no se pierde el beneficio en los pacientes, siguen beneficiándose de manera muy importante y esto es algo que a nosotros los oncólogos nos emociona mucho porque uno quiere ver que cubre más pacientes y lo puede ver en este estudio. Ahora bien, una terapia sistémica siempre al oncólogo médico lo emociona también porque uno busca un beneficio en sobrevida, pero también busca que recaigan menos a distancia, porque es habitualmente cuando uno da un tratamiento sistémico y con durvalumab lo logramos, ¿no? Este es el tiempo a las metas a distancia o a la muerte y ven ustedes cómo es doble el beneficio, 28 versus 16 meses, inclusive de nuevas lesiones también un beneficio muy significativo en todos los pacientes que tienen nuevas lesiones en pulmón, en ganglios linfáticos, en cerebro. Entonces nosotros también, además de curar más pacientes, disminuimos el riesgo de que tengan metástasis a distancia en un futuro, ¿no? Por supuesto que uno de los temas tan importantes en oncología no es la eficacia solamente, sino también la toxicidad. Y ya hablaron mis dos compañeros anteriormente acerca de la toxicidad de este tipo de medicamentos en los metaanálisis y desde el punto de vista clínico. Uno como oncólogo siempre tiene toxicidad como específicamente asociada a neumonitis, y tú estás dando a un paciente un tratamiento con quimio-radioterapia que también es neumonitis, por supuesto que te interesa saber en ese grupo de pacientes qué tan mal le va a ir, ¿no? ¿Qué tan grave puede ser? Y vean ustedes cómo la neumonitis en este tipo de pacientes, en esta tabla que les pongo, neumonitis de cualquier grado o por radiación, fueron el 33% de los pacientes versus 24%, ligeramente superior en el brazo de durvalumab. Pero si se fijan, las neumonitis que ponen en riesgo la vida es ligeramente superior, 3.6 versus 3%. Eso es algo muy relevante porque nosotros esperábamos encontrar una toxicidad mucho más importante y no fue así. Los pacientes pueden ir seguros a un tratamiento con durvalumab, sobre todo si tienen una neumonitis controlada previa, ¿no? Es importante decir que este estudio no permitieron pacientes que tenían toxicidades importantes más grado 3 o 4, pacientes bien escogidos en donde tú no esperas un efecto tóxico muy relevante, ¿no? Obviamente, los eventos adversos globales fueron muy similares y los esperados a una inmunoterapia, por lo tanto, podemos decir que el estudio
tiene un beneficio en donde no se aumenta la toxicidad. ¿Qué podemos decir del estudio? Bueno, como conclusión demostró una mejoría en sobrevida global y en sobrevida libre de progresión. Fue bien tolerado porque no hubo nuevas señales de toxicidad, ¿no? Y es importante decir que por primera vez crea una ventaja de supervivencia en cáncer de pulmón en etapa 3 no resecable y actualmente debe ser el régimen estándar, ¿no? Este es nuestro caso clínico simplemente para ejemplificar un beneficio de una terapia combinada. Vean ustedes como en una etapa 3 no resecable, un epidermoide, voluminosa, enfermedad voluminosa mediastinal. Le dimos tratamiento concomitante con carbopacli y después mantenimiento con durvalumab, aquí de 100%, ¿no? Actualmente el último PET está sin enfermedad, le metimos el uso compasivo de durvalumab. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas desde el punto de vista clínico? Por supuesto que como oncólogos al final del día queremos tratar todos los pacientes con cáncer de pulmón e ir haciendo subgrupos de pacientes y esto lo hacemos con un mejor conocimiento desde el punto de vista de biología molecular. Por supuesto, si tenemos algunos blancos terapéuticos, nos interesa saber si podemos combinarlos con radioterapia, con otro tipo de estrategia para mejorar la sobrevida. Entonces vendrán cosas nuevas acerca de este tipo de pacientes, por ejemplo, el estudio Laura, etcétera. Pero también hay otros futuros ensayos clínicos que implican hacer el estándar de tratamiento, ¿no? Está el Pacific 2, que es el tratamiento que ya mencionaba anteriormente, ¿no? En donde tú tienes un paciente con cáncer de pulmón localmente avanzado y le ofreces durvalumab más quimio radioterapia al mismo tiempo versus un placebo y ves cómo les va a sus pacientes, o tienes un ECOG CRIN 5180 con la quimioterapia y te sigues con ese mantenimiento y ves qué es lo mejor para los pacientes, o un Pacific 5, ¿no? En donde el paciente se queda con mantenimiento de durvalumab después de la quimioterapia hasta la progresión, ¿no? En una dosis mensual, o el AIGAN, que es una etapa temprana de cáncer de pulmón y que le das un tratamiento neoadyuvante, haces la cirugía y luego tratas con más medicamento a base de durvalumab. Hay otros, ¿no? Como el estudio Nicolás y algunos otros estudios que están corriendo actualmente que tratan de responder a esa pregunta. Sin embargo, lo que podemos decir es que lo más importante es que necesitamos asegurarnos de que todos los pacientes elegibles para este tratamiento lo reciban, ¿no? Estas son algunas fotos de la doctora Christine Higgins, que trabaja en Emory, en donde pueden ver cómo algunos pacientes serán catalogados como etapa 4, ¿no? Según el estudio de AMED, hasta el 50% de los pacientes no son candidatos a quimioradioterapia, los catalogan como avanzada y los tratan como tal, cuando una estrategia potencialmente curativa y la debemos de hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta que necesitamos mejorar nuestros equipos multidisciplinarios, trabajar en forma conjunta y ir más adelante, ¿no? Entonces los componentes de la cura son muy sencillos, ¿no? Una terapia local muy significativa como es la quimioradioterapia, con un control sistémico muy importante que lo es la inmunoterapia, ¿no? Ya se los mostraron, estas son las guías de tratamiento. Lo único que quiero mencionarles es que el secreto de todo está en el equipo multidisciplinario, ¿no? Es importante decir que el único que puede catalogar a un paciente como resecable es el cirujano, pero también un tratamiento que requiere quimio-radioterapia definitiva lo debe de escoger una radiooncóloga en forma conjunta con el oncólogo médico y el resto del grupo de especialistas, y necesitamos ese trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué podemos decir de esta sesión, expandiendo la inmunoncología hacia escenarios cada vez más tempranos? Los mensajes para llevar a casa para mí son muy claros. Primero, que el cáncer de pulmón localmente avanzado en etapa 3 es un grupo heterogéneo de pacientes y la mayoría son no resecables. El tratamiento óptimo en este subgrupo de pacientes requiere un equipo multidisciplinario, ¿no? Necesitamos trabajar así. Y antes de la era de la quimio-radioterapia concomitante, la verdad es que la tasa de curación era muy pobre. Sin embargo, hemos hecho avances a lo largo del tiempo. Antes, primero una de cada 5, luego una de cada 4, ahora una de cada 3, con mejores estrategias de radioterapia se curan. Y si sumamos esto, un beneficio importante del tratamiento con inmunoterapia de consolidación, este beneficio va a ser mucho más, ¿no? Actualmente no hay reportado la mediana sobrevida de estos pacientes. Y la radioterapia induce un beneficio sinérgico cuando se asocia con inmunoterapia, ¿no? Y por supuesto las nuevas perspectivas de ensayos clínicos en donde estaremos gustosos de ver la combinación con inmunoterapia al mismo tiempo que la quimioradio, otras moléculas, ¿no? Y otros estudios clínicos que están corriendo a continuación. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta del, de los expertos que están con nosotros? O de los mismos expertos quieren hacer algún otro comentario, con gusto es el momento, ¿no?
Si no es así, me gustaría hacer algunas preguntitas. Por ejemplo, al doctor Roberto Iván Sánchez Reyes, ¿no? ¿Cómo es que llevan ustedes el tratamiento multidisciplinar en el INCAN? ¿Cómo es que lo hacen? Porque es importantísimo saber cómo llevan ustedes esto y cómo es que le ofrecen el beneficio a este paciente con quimio-radioterapia y después inmunoterapia de consolidación. Yo cuando estuve haciendo el curso de especialidad en el INCAN, lo que hacíamos era, bueno, lo que se hacía era tener unidades funcionales, pero todos los pacientes de primera vez se discuten, de hecho se hacen 2 días a la semana, se hacen los martes y los viernes, y obviamente hay 2 cirujanos, hay un radiooncólogo, están todos los oncólogos médicos, o estábamos los residentes de especialidad, entonces se discuten los casos de primera vez, los presenta un residente, y dependiendo de si el cirujano considera, por ejemplo, si es un paciente con un 3A habitualmente y tiene un nivel mediastinal único, no parece que sea voluminoso, generalmente se prefería incluso dar un tratamiento sistémico de control inicial con adjuvancia y después se operaba, y ya, pero eso dependiendo mucho de la revisión de imágenes, de lo que diga el radiooncólogo también, de lo que diga el cirujano si considera que es un paciente resecable. Y algo también importante es que siempre se considera, bueno, a mí me pareció como muy relevante, es que siempre los cirujanos desde el momento, desde el inicio que se presentaba el paciente, como que opinan si era un paciente quirúrgico desde antes de empezar el tratamiento de inducción o la concomitancia, lo que sea. Ellos desde el principio ya te dicen, este paciente yo creo que puede ser candidato quirúrgico, hay que darle su tratamiento de inducción y se puede operar, pero en general todos los pacientes se discuten de manera multidisciplinaria y todos pueden opinar al respecto, como creo que dijo bien dijo muy bien la doctora Blake y usted. Creo que sí, el éxito de estos pacientes, sobre todo que es una población tan heterogénea, radica en que se discutan en una unidad multidisciplinaria, ¿no? Ok. Y doctora, un poquito más a fondo. Ahorita actualmente el tratamiento de manera concomitante uno lo sabe que es el estándar, pero ¿cuál sería el estándar desde el punto de vista de radioterapia? ¿Cuál sería la mejor estrategia terapéutica para estos pacientes donde trata de evitar unos efectos tóxicos y mejorar la eficacia del tratamiento? ¿Cuál diría usted ahorita actualmente que sería la mejor estrategia terapéutica desde el punto de vista de radioterapia? En cuanto a la técnica, Ujú. bueno, volvemos a la individualización de casos. Podemos hacer técnicas en las que se trata tanto el tumor primario como mediastino o como la foto que nos enseñó de un paciente que tiene afección supraclavicular. Se puede incluir el mediastino, el tumor y la región supraclavicular. O sea, realmente no hay una técnica perfecta para todos. Cada uno tiene que individualizarse. Hemos tratado pacientes que se radia el mediastino con intensidad modulada y se hace radiocirugía a la lesión primaria. Entonces, también se pueden combinar técnicas. Esta técnica antes era muy controvertida, ahora cada vez se acepta más, porque el control tumoral con radiocirugía es mejor. Entonces, se pueden combinar técnicas también en pacientes con oligometástasis. Podemos hacer intensidad modulada del primario y hacerle radiocirugía a una lesión vertebral o a una lesión cerebral. O sea, tenemos que individualizar los casos y ver en cada paciente cuál va a ser la mejor técnica, y a veces lo conformal es mejor. O sea, no tenemos que irnos a las técnicas más sofisticadas. Todo depende del sitio, qué hay al lado. No siempre la intensidad modulada va a ser mejor, no siempre la radiocirugía. Entonces, siempre tenemos que individualizar los casos. Ok, bueno, otra pregunta del público, me gustaría hacérsela al doctor Iván Tocayo, ¿no? Me dicen que el doctor Jorge Ramos, que en caso de que progresen los pacientes al mantenimiento con durvalumab y no tengan una mutación driver, ¿cuál sería la mejor estrategia de terapia? Bueno, la verdad es que es una muy buena pregunta. Yo creo que más que si progresan durante el turno, primero pensaría qué tipo de progresión tiene, si es enfermedad oligometastásica o no. Si puede ser un sitio único de enfermedad, yo creo que abogaría por un control local, discutiendo el caso con un radiooncólogo para ver si sería viable hacer esto y continuar el mantenimiento. Y de hecho hemos tenido, recuerdo un par de casos en el INCAN, un paciente que estaba con durvalumab y tuvo una progresión de sistema nervioso. Se trató era el único sitio de enfermedad, se restadió, se hizo un PET, se descartó otros sitios de progresión, se dio control local a la metástasis cerebral y posteriormente continuó con durvalumab y ese paciente ahorita está en vigilancia. Entonces yo creo que depende mucho del tipo de progresión que tenga. Si es una progresión única, yo abogaría por un tratamiento más radical, ya sea con radiocirugía o quirúrgico si se puede el caso, y continuar el mantenimiento. Pero depende mucho del paciente. Yo también creo lo mismo, creo que lo importante es individualizarlo desde el punto de vista sistémico, si tu paciente está progresando de manera global, ¿no? Ese paciente de manera difusa,
le das un tratamiento sistémico, pero si tu paciente recae sobre todo en el sistema nervioso central, que es un lugar en donde habitualmente estos pacientes en etapa 3 hacen enfermedad, creo que la terapia locorregional es lo mejor, ¿no? Entonces, individualizar, comentar el caso con el resto de los expertos, porque inclusive hasta la cirugía está ahí en esos pacientes como una estrategia de terapia más, ¿no? Hay muchos estudios actualmente en enfermedad licometastásica que te hacen pensar en que hay un beneficio en sobrevida global si tú los beneficias a sus pacientes, ¿no? Otra pregunta del público. La doctora Anel María, ¿y la toxicidad por inmunoterapia es menor que las quimioterapias? ¿Usted qué piensa, doctor? Claro, es una buena pregunta. Yo creo que ya hay incluso varios metaanálisis que han contestado esta pregunta. Digo, obviamente el perfil de toxicidad es distinto para la inmunoterapia y el tratamiento convencional, que casi siempre ha sido tóxico, pero en general sí, el perfil de seguridad es mucho mejor con la inmunoterapia. Te digo, en general estas toxicidades grado 3 y vemos un alrededor del 14% para inmunoterapia, que la verdad son, no son despreciables, pero son mucho menores que lo puedes conseguir con quimioterapia. Pero hay incluso metaanálisis que están diseñados para responder a esta pregunta. Y sí parece que sí, la toxicidad es menor de manera global con la inmunoterapia, sin embargo, estar conscientes de que estas toxicidades inmunomediadas pueden ser también muy graves si no se detectan de manera temprana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en este subgrupo de pacientes es muy importante la toxicidad a nivel pulmonar, por lo que hay que estar muy despiertos. Estos pacientes la pasan muy mal si no se detecta de manera oportuna. Y hay que entender que a veces son cambios radiográficos los que vemos antes de que ellos empiecen a disminuir la capacidad funcional pulmonar, como esa disminución en la saturación o con un poquito de dificultad respiratoria, ¿no? Estar muy abiertos a eso porque los pacientes tienen un muy mal pronóstico si la presentan y no la vemos de manera temprana. Otra pregunta sería, doctor Roberto, ¿ha notado algún cambio en la opinión de los cirujanos sobre la operabilidad de estos pacientes? Igual va para la doctora Mónica Blake. ¿Si ha notado un cambio en esos pacientes en donde el paciente no es resecable por el estado funcional? ¿Han usado más SBRT, por ejemplo, actualmente en su práctica clínica? ¿Cómo lo han hecho? Sí, bastante. Como ya lo comentó usted, doctor, el único que puede determinar si un paciente es irresecable es el cirujano. Entonces, dicho eso, la radiocirugía es una gran herramienta y cada vez se va extendiendo su uso, porque antes estaba un poco contraindicada en tumores centrales, ya se vio que sí se puede usar con ciertas precauciones. Entonces, volvemos al equipo multidisciplinario. Yo creo que es importante y es importante la confianza, porque pues de repente las discusiones se acaloran y creo que es todo en beneficio del paciente y siempre que hay esa confianza y ese respeto, incluso se vuelve hasta uno bromea y todo en beneficio de eso. No, ninguna técnica es mejor, ningún paciente, entonces el equipo multidisciplinario es la clave. Otra pregunta dentro del público, el doctor Corona siempre ha sido a este tipo de reuniones, sobre todo cuando se trata de cáncer de pulmón, y dice, buenas noches, un par de preguntas. ¿En qué momento se inicia la inmunoterapia después de la concomitancia? Pues bueno, en el Pacific estaba claro que los criterios de inclusión eran que al menos 42 días después de completar la concomitancia. De hecho, hay un análisis pequeño de que parece que también aquellos pacientes que inician la inmunoterapia en las primeras 2 semanas después de completar la concomitancia tienen mejores desenlaces. Entonces, la fecha límite según el Pacific, que es el estándar ahorita, es hasta 42 días. Y idealmente, entre más pronto la inicies, también parece que tiene mejores desenlaces en general. Así es, totalmente de acuerdo. De hecho, ese análisis de subgrupo es muy importante mencionarlo. Se hace un análisis de subgrupo entre 14 más 14 días de tratamiento. Los pacientes que tienen antes de 14 días tienen una mejor sobrevida que los pacientes que no. Sin embargo, pues puede hablar de muchas cosas actualmente, ¿no? De que los pacientes están más fit, están en mejores condiciones. Es muy importante el multidisciplinario en este contexto, ¿no? Hacer la evaluación desde el punto de vista de imagen, ¿no? Una vez terminado la quimioterapia para determinar si no tiene el paciente neumonitis o tiene riesgo de hacer neumonitis y sobre todo la respuesta. Realmente la segunda pregunta es, ¿se modifica el protocolo de evaluación de la respuesta si se piensa en el uso de inmunoterapia o no? Es decir, uno le hace una imagen después y ustedes modificarían la inmunoterapia en base a la respuesta que tuvo el paciente o francamente seguirían el estándar o cómo se hizo el estudio? Pues yo creo que es una pregunta interesante porque actualmente como que no está muy bien estandarizado cuándo debe ser el primer estudio de imagen, ¿no? También algo importante es que la radioterapia genera inflamación. Entonces también si luego haces un estudio de imagen inmediatamente después de la concomitancia, puedes incluso pensar que esta enfermedad es estable o que tienes áreas nuevas que pudieran sugerir progresión. Entonces yo lo que había visto que en el INCAN se hace es que se espera un mes después de la concomitancia, se toma un estudio de imagen, que de hecho habitualmente incluso en la simulación durante en la consulta de seguimiento de radiooncología, se ve si el tumor no progresó
pues puedes continuar con la inmunoterapia, como está escrito en el Pacific, ¿no? Así es. ¿Algún comentario extra, doctora, a este respecto? Sí, es muy importante el tiempo para evaluar, sobre todo con radiocirugía, que es algo que estamos empezando a conocer en México. Hicimos un protocolo con el INCAN en el que tratamos ya casi 50 pacientes con radiocirugía y la verdad es que las respuestas se empiezan a ver entre el tercero y el sexto mes. O sea, hubo tomografías de evaluación a los 3 meses donde todavía se ve tumor y se empieza aquí, o sea, entonces el tiempo todavía no está establecido, puede haber pseudoprogresión, sobre todo por infiltrado linfocitario, o sea, entonces todo eso lo tenemos que desmenuzar muy bien y yo creo que aquí también la comunicación con medicina nuclear es clave, ¿no? En un tiempo posterior, hacer una imagen a un momento adecuado. Cada subgrupo tiene el momento más adecuado, depende de las condiciones clínicas del paciente también, pero siempre que estés pensando en progresión, siempre haz una imagen después. Eso te va a ayudar mucho a, por ejemplo, si aumenta más de 50-100% del tamaño del tumor en el transcurso de un mes, bueno, pues habla de progresión más que de inflamación, aunque la SBRT, pues tienes tú que estar muy de cerca con el radiooncólogo para determinar si es realmente progresión o es inflamación secundaria al tratamiento, ¿no? Creo que, de nuevo, enfatizar la estrategia de tratamiento multidisciplinario es lo más importante. Finalmente, creo que no tenemos ninguna otra pregunta. Nada más me pregunta alguien, ¿existe la posibilidad, el doctor Sergio Maya, de una cirugía posterior a la radioquimioterapia? ¿Ustedes lo verían ustedes con algo de idea o simplemente harían el estándar, ¿no? Sí se puede, se hace, pero es bien importante establecer desde el principio, antes de empezar la quimio-radio, si esa estrategia es la que se va a llevar a cabo o se piensa que se va a llevar a cabo, porque la dosis de radioterapia cambia. Si se hace con un intento preoperatorio a un intento radical, porque obviamente va a complicar la cirugía si damos la dosis completa. Entonces, es muy importante definir si creemos que el paciente va a tener una respuesta y volverse resecable, pero se tiene que evaluar desde el principio y hacerlo rápido. No se puede perder tiempo ya en la evaluación posterior porque se pierde el posible beneficio. Si hay estudios que lo sustentan, no se ha encontrado beneficio en supervivencia global, pero sí libre de progresión, entonces, bueno, es también debatible, ¿no? Así es, en análisis de subgrupos se ha visto este beneficio. Realmente yo creo que lo importante es que tenemos una evidencia fase 3, ¿no? En donde el estándar ya tenemos. Si el paciente se considera de inicio no resecable, creo que la mejor opción es ofrecerle el tratamiento con inmunoterapia de consolidación. Y si el paciente es resecable, bueno, es otro contexto y se tendrá que manejar desde el punto de vista multidisciplinario, por supuesto desde el inicio, y yo creo que consideramos los comentarios que dijo la doctora Mónica Bley, estamos muy de acuerdo. Y creo que hasta el momento, pues es la única pregunta. Primero que nada, yo creo que aquí damos por terminada la sesión. Le doy muchas gracias a la Sociedad Mexicana de Oncología, a los ponentes, sus excelentes charlas. Realmente fue muy divertido dar esta charla con ustedes y que pues nos escuchen a todos. Muchísimas gracias también a los oyentes de manera virtual y gracias también a las personas que actualmente están luchando con esta pandemia, con esta contingencia, que estamos ayudando desde casita, ¿no? A mejorar la academia de todos en la sociedad y tratando de ayudarlos para que sea menos chamba, ¿no? Gracias. Gracias a todos. Bueno, a todos. Gracias a la doctora Blake, al doctor Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, doctores. Bye bye.